Dios les bendiga a todos ustedes. Les saludamos, mi esposa y su servidor, a través de el Ministerio Aliento, y deseamos que en esencia Dios les mantenga, les guarde. Creemos firmemente que Dios es fiel en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual. Pero esta es una relación de pacto en el que nosotros también participamos, de modo que esperamos que ustedes tengan la mejor salud física, mental, emocional, espiritual. Les pedimos a ustedes que sigamos orando, porque la oración es el mejor regalo, la mejor manera de respaldarnos unos a otros. Oremos unos por otros y por todos, incluyendo con las personas que en un tiempo hemos tenido fricción o malentendidos, lo que sea. Hay que orar y hay que orar. Y después de haber orado por un largo tiempo, hay que orar. Y que Dios nos bendiga. Yo les invito a ustedes que vengan con la escritura al libro de Isaías, capítulo 40, versículos 18 y luego versículos 28 al 31. Esta porción de un capítulo 40 que en el libro de Isaías, el profeta Isaías, recibe, digamos, la inspiración, la palabra de Dios que la comunica al pueblo, en la que Dios pregunta al pueblo, en un tiempo de crisis, en un tiempo difícil, sobre qué ideas tienen ellos de Dios. En otras palabras, se podría decir, ¿cuál es su teología del entendimiento de Dios? ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de Dios? Leámoslo juntos. Primero vienen preguntas en el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le atribuiréis o compondréis para de alguna manera tener un discernimiento, una imagen, una percepción de lo que Dios es? Pero luego inmediatamente hace una pregunta en el versículo 23. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? En otras palabras, no habéis recibido la instrucción como pueblo judío, como pueblo escogido de Dios. No habéis recibido la revelación a través del Pentateuco. En el griego, Pentateuco, Penta, 5 libros, pero en el hebreo es el libro del pacto, que es Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, todo eso. ¿No habéis sabido que Dios eterno es Jehová? E empieza a recordarles, Él creó los confines de la tierra. Y en recordar eso, naturalmente ellos van a pensar, pues Dios también me creó a mí, como ser humano. Y luego empieza a describir cómo es Dios. No desfallece, ni se fatiga, con cansancio. Y esto es una conexión a la humanidad, al ser humano. El ser humano se cansa, y ahorita lo vamos a ver. Y luego dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Como que esto se conecta a las preguntas primeras. ¿A qué haréis semejante a Dios o qué imagen le compondréis? Si su entendimiento es inalcanzable, hay una palabra que usamos cuando hablamos en teología, es trascendente, o sea, va más allá de las capacidades humanas. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Pues entonces, en esencia ya estamos descualificados como seres humanos, que nuestro entendimiento es limitado para crear una semejanza a Dios o una imagen que le podremos componer a Dios. E empieza a narrar las cualidades de Dios, e inmediatamente cambia el tema a cómo Dios se relaciona al ser humano. Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahora, discernamos esto. Vamos a desmenuzar quizás el texto. Fuerza viene de vitalidad. Vitalidad viene de vida. El que tiene la vida tiene vitalidad. Un cuerpo que no tiene fuerza, que está completo en nulo, tiene poca vida o está moribundo, está en crisis. La salud es vida, pero Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y los muchachos, ahora viene a los muchachos, los jóvenes, el siguiente renglón, dice, se fatigan, se cansan, se flaquean y caen. En otras palabras, aún en el tiempo de la vitalidad más llena de vida del ser humano, hay cansancio. Pero hay una excepción que Dios ha hecho para toda la creación, para todo ser humano, que aquellos que verdaderamente lleguen a confiar y creer y esperar en Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Fíjense bien, alas, águilas, hablan del espacio, de allá de los cielos, porque eso, el simbolismo de los cielos, es el simbolismo del espíritu en el texto bíblico. Levantarán alas como las águilas, se elevarán a la fuente de su fortaleza que es Dios. Correrán y no se cansarán, porque Dios siempre será fiel y les proveerá a ellos la vida, la vitalidad. Caminarán y no se fatigarán. Y eso es lo que Dios hace. Ahora, en cuanto a nuestro tema y cómo se relaciona esto a nuestro tema, es que yo les invito a ustedes en esta ocasión a hacer una reflexión clara y precisa de cómo entendemos a Dios y cómo nos relacionamos con Dios. Y yo les aseguro a ustedes que en nuestra reflexión y con la gracia y misericordia de Dios que nos revele a nosotros de entendimiento, vez tras vez tras vez estaremos sorprendidos de la manera en la que Dios nos habla. Y estaremos continuamente siendo renovados, como el texto bíblico dice, de gloria en Cristo Jesús. Si nosotros en los últimos, digamos, 2-3 años, no hemos estado creciendo de gloria en Cristo Jesús, algo nos ha estancado. Y de acuerdo al texto que hemos leído, posiblemente es las ideas que nosotros hemos construido, de acuerdo a nuestra imaginación, de acuerdo a lo que se nos ha enseñado muchas veces, porque quiero decirles que la instrucción y los mensajes que recibimos no son absolutos de la verdad de Dios. La verdad de Dios es eterna y por eso es que pasaremos una eternidad en la presencia de Dios, porque continuaremos a conocer y seguiremos conociendo la profundidad de lo que es Dios, espíritu y vida. Oseas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Eso es lo que acabo de citar. Ha habido y todavía existe, está vivo, está enseñando un teólogo erudito bíblico coreano. A una persona de Corea se le reconoce como una persona del este del mundo, un asiático. Andrew Sang Park, un erudito bíblico asiático, ministro de la Iglesia Metodista Unida, catedrático en Dayton, Ohio, uno de los estados de aquí del norte de Estados Unidos. La religión, dijo él, así dijo, la religión es la flor o el alma de una cultura. Fíjese bien, procesemos esto. La religión es la flor o el alma de una cultura. Rige nuestro mundo consciente e inconsciente. Las esferas de símbolos e imágenes de la divinidad. ¿Qué quiere decir esto?
que todas nuestras definiciones de Dios han sido heredadas a través de la instrucción religiosa que ha venido a nosotros como la fe cristiana, por ejemplo, pero siempre ha sido símbolos e imágenes de lo que Dios es, no la realidad. La realidad se experimenta en uno como persona, y yo siempre lo he dicho, y podría agregarle a esto que Andrew Sam Park dijo, que el entendimiento de Dios o proceso teológico, lo hacemos en nuestra mente, se forma no en el vacío, sino es formulado, impactado, procesado por las ideas tradicionales, culturales y sociales de la comunidad en que este discernimiento se genera. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, todo lo que nosotros pensamos de Dios ha nacido en nuestra cultura, en nuestras tradiciones culturales y sociales, pero todas las tradiciones culturales y sociales, sobre todo en este mundo postmoderno, que es el mundo global, y cuando decimos global quiere decir que las culturas del este, de Europa, de África, de toda esa área del mundo, que allá en los 40, 50 solamente oíamos de eso y se nos informaba a través de las noticias, ahora la tenemos presente en frente de nosotros a través de los medios de comunicación. En esta cultura global, quiere decir que vienen corrientes y tradiciones de todos lados, tradiciones culturales y sociales de todas y las diversas comunidades de todo el mundo. En ese tiempo estamos viviendo. Y lo que impacta nuestra cultura a través de recibir todo ese entendimiento se va a desenvolver en las generaciones que nos siguen, en las generaciones que vienen. De aquí que, y esto lo voy a decir tranquilamente para que lo procesemos, es mi deseo que lleguemos a lo máximo de comprensión de esto. Las estructuras sociales jerárquicas antiguas, yo estoy hablando, si estamos hablando del cristianismo del primer siglo o aún antes el judaísmo, de aproximadamente 2.000 a 3.000 años antes de Jesucristo. Las estructuras sociales que desde la antigüedad han sido jerárquicas, y cuando yo digo jerárquicas antiguas, estoy hablando de niveles de sociedad, donde los poderes que determinan la cultura, que determinan cómo se rige la sociedad, están arriba y dominan, y luego se transmiten a todas las esferas, de la esfera más alta a los que están más cerca de ese círculo, a los que tienen más afluencia, siempre ha sido así, a los que tienen otras posiciones de un poco de influencia, pero no tanta, y a los hasta que llega al nivel más bajo donde está toda la mayoría del pueblo, que regularmente y tradicionalmente, si ustedes se dan cuenta, ha sido pobre. Por lo tanto, las estructuras jerárquicas antiguas se derivan en última instancia de una comprensión en los que los poderes que están en la élite arriba definen, y como son una estructura jerárquica, termina en el entendimiento de la divinidad, en una comprensión jerárquica de Dios. Por lo tanto, reflejan lo que la sociedad es, una comprensión jerárquica de Dios. Y por eso, cualquier cambio en las estructuras sociales opresoras, porque desde la antigüedad ha venido una sociedad formándose en la que llega de
manera directa o indirecta a oprimir ciertos sectores, ciertos grupos de la sociedad. Entonces las estructuras sociales opresoras requieren una transformación de nuestra conciencia religiosa. Tenemos que revisitar nuestro discernimiento de Dios. Yo les digo a ustedes, y lo digo con toda certeza y convicción, que la mayoría de nosotros estamos siendo sedados o anestesiados muchas veces por las ideas y los conceptos que se nos han entregado acerca de la deidad, acerca de Dios. Nos mantienen como cuando uno va a ir a una operación en el hospital y le dan la anestesia, está medio dormido, medio despierto, así están. El pueblo cristiano de nuestros días no conoce a su profundidad el texto, y de esa manera, sin todos nosotros, incluyendo a nuestros ministros y líderes eclesiásticos, andan semidormidos. La iglesia no es efectiva al mundo como Dios quisiera que lo fuera, y por esa razón estoy mandando este video a todos ustedes. Podría decir a ustedes que estamos todos conscientes que las categorías religiosas que dominan nuestro pensamiento cristiano y tienen sus raíces en el entendimiento de Dios como alguien que está en la esfera del cielo, ahí está inmediatamente un conflicto con la vida espiritual, porque asignamos a Dios el cielo, pues eso es nuestra herencia desde los tiempos antiguos, que así se pensaba, y por lo tanto el cielo es la esfera del espíritu, pero a la vez pensamos de Dios como un ser todopoderoso e incapaz de sufrir. Esa es la tradición clásica del entendimiento de Dios. Los teólogos usan las palabras soberano e infranqueable. Infranqueable quiere decir que el sufrimiento no puede llegar a impactar a Dios. Por lo tanto, Dios no cambia. Y nosotros, porque el sufrimiento cambia a las personas, nosotros podemos dar testimonio de esto. Una persona que ha sufrido en cierta manera, para bien o para mal, muchas veces el sufrimiento hace que algunas personas produzcan una amargura interna y están siempre en una actitud de autoprotección del ser, como que nada los va a llegar a hacer sufrir de nuevo o va a atentar contra la vida de la persona. Los teólogos usan las palabras en cuanto a la divinidad clásicamente y antiguamente soberano e infranqueable, inaccesible del sufrimiento, porque antiguamente, como ustedes se darán cuenta, existía la idea de que el sufrimiento era la consecuencia del error, del pecado. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, por ejemplo, existe la sanidad del ciego. Y los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿ves ese ciego que está ahí, que nació así? Así nació desde el principio. ¿Quién pecó? ¿En dónde está el error? ¿Quién pecó? Por pecado es amartía, quiere decir fallarle al blanco, quiere decir error. Eso es todo lo que es. Entonces le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres, para que él hubiera nacido ciego? Y Jesús les corrige y les dice: nadie pecó, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, y le sana al ciego. Ahora, el orden, esto es muy importante para nosotros y posiblemente lo tengo que dejar próximamente aquí en esto para que empecemos a digerir mental y espiritualmente algo que nos va a llevar adelante nuestro entendimiento y va a ampliar, y podemos salir de nuestro cascarón doctrinal tradicional para entender lo que es la divinidad esencialmente. Dios es espíritu, y por eso vamos a estar en la presencia de Dios
eternamente para entender y conocer. La palabra conocer del griego ginosko tiene 12 diferentes definiciones de conocer, pero hay 3 principales: ginosko, epiginosko, oidia, y eso es un nivel de conocimiento. Para conocer a Dios eternamente, aun cuando ya no hemos alcanzado la eternidad como seres eternos, a la imagen y semejanza de Dios, vamos a estar con Dios eternamente y para siempre, conociendo más y más y más. Nunca vamos a terminar de conocer de Dios. Y esto, entonces, es en esencia a lo que yo llamo a todo el pueblo cristiano, a ustedes que están escuchando este video. Mis experiencias personales son una cosa. Mis experiencias con Dios son mis experiencias. Dios es misericordioso, pero Dios también tiene la misma calidad relacional con todos ustedes que han creído en Cristo Jesús, el Mesías. Y por lo tanto yo les suplico a ustedes que permanezcamos en esta reflexión. Fíjense bien, las herramientas que nos han dado, que se repiten y que se han repetido por siglos, ves y ves y ves y ves y ves, no es todo lo absoluto del entendimiento y conocimiento de Dios. Aún hay más. Yo les voy a pedir a ustedes que piensen y reflexionen en esto, porque nuestro entendimiento de Dios, el orden social y las categorías teológicas que se nos han heredado, reflejan sociedades de origen europeo. Esos fueron europeos, fueron discernimientos que aun cuando se generaron en Palestina, la cultura grecorromana poseyó esto, lo definió, lo mantuvo rehén. Yo sé que esto va a ser un poco más complicado de entender, pero la enseñanza de Jesús de Nazaret, el Cristo, va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Y lo único que puedo decir a ustedes es, tenemos que revisitar nuestras categorías teológicas de lo que entendemos de Dios, cómo Dios se relaciona, porque muchos de nosotros, si tuviéramos 30 segundos para definir esto, posiblemente lo podremos definir de acuerdo a nuestras experiencias de Dios, porque todos nosotros, yo no dudo en lo más mínimo, hemos tenido experiencias y Dios nos ha impactado su espíritu. Pero Dios quiere que vayamos más adelante, como dice Hebreos capítulo 6, vayamos adelante a la perfección. Pero estas categorías no son la única forma en que podemos pensar de Dios. A Dios no lo podemos meter en la cajita y hacerlo una definición. Es una experiencia, es una relación, es algo mucho más allá que trasciende nuestros alcances, y Dios en su misericordia nos los ha dado. Eso es lo que quisiera decirles por hoy. Y les suplico a ustedes que vengamos a Dios en oración en este momento. Bendito sea, Señor. Eterno Dios, que has estado con nosotros desde que éramos un embrión en el vientre de nuestra madre, que conoces nuestra jornada terrenal, aún antes de venir a ti y creer en Cristo Jesús. No hay lugar donde tú no has estado, no hay lugar que evita que tú estés presente ahí. Tú estás en todo lugar.
y por lo tanto estuviste ahí cuando tuvimos tiempos de lágrimas y las compartiste con nosotros, como cuando tuvimos tiempos de alegría y reímos y nos gozamos y te gozaste con nosotros, aún antes de haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Eterno Dios, tú le has dado a la comunidad que tú has creado, como la iglesia, las riquezas y todos los misterios de tu reino. Y hemos sido en esencia no tan buenos administradores de todo lo que tú nos has encargado, porque nuestra ignorancia de ti, oh Dios, aún todavía es mucha. Pedimos, oh Dios, que tú nos llenes de tu espíritu, nos satures, nos des la sabiduría que solamente viene de ti, y que tú nos traigas salud física, mental, emocional, para que realicemos en lo absoluto lo que tú deseas de nosotros como seres humanos. Extiende esta bendición a nuestros seres amados y a nuestros hermanos, hermanas en Cristo, a todos. En sí, oh Dios, queremos pedir que nos hagas en esencia lo que Jesús nos dijo, que seamos sal y tierra, proactivos en traer la bendición de que tú verdaderamente estás presente en todo lugar y estás con nosotros en Cristo Jesús. Y llamas a todos a recibir todas las riquezas que, como dice Pablo en Romanos, que ojo no vieron, ni oído escucharon, ni subieron por la mente del ser humano, que tú has preparado para nosotros. Hoy, este día, oramos, esperamos y confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a ustedes, que se encuentren y continúen en el más absoluto, completo y desbordante gozo que Dios nos ha dado en Cristo, en su comunión, sabiendo claramente que todavía Dios nos quiere mover hacia adelante y quiere expandir nuestra claridad, entendimiento, discernimiento y sabiduría, porque Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Bendiciones, paz, salud en Cristo a ustedes, a todos sus seres amados. Continuemos en oración hoy y siempre. Estaremos pronto con ustedes. Amén.